Buenos días a todos. Bueno, realmente hago este vídeo un poco a la desesperada porque, bueno, diréis, bueno, ¿dónde va esta como la niña de la Puebla con sus gafas de sol? Pues nada, voy así, de esta guisa, y no las llevo porque no me veáis el moratón y porque quiera lucir más chic, sino porque tengo un desprendimiento de la mácula del ojo que se me hizo por un golpe que me di el otro día súper fuerte contra el coche. Se cerró la puerta del copiloto con el viento y me cogió la cabeza entre coche y... en vez de entre coche y andén, entre coche y puerta. Bueno, asumido todo esto y viéndolo desde la más estoica de las visiones, lo acepto, voy a intentar encontrar el mejor tratamiento y, bueno, y hacer todo lo que los oftalmólogos me están diciendo. Pero bueno, me ha pillado en un momento que para mí es muy, muy complicado. Os voy a hacer dos vídeos, uno corto y uno largo, ¿vale? El largo, en el largo os voy a contar unas cuantas cosas que igual os las debería haber contado antes sin gafas de sol, ¿no? Cuando no tenía el ojo morado ni tenía esta afectación que tengo de la luz, ¿no? Pero ahora de momento no estoy para mirar pantallas. Os voy a dejar este vídeo en YouTube y en Instagram porque os quiero hacer una petición. Primero os quiero decir mis razones. Eh, a ver, yo cuando hice Doña Escotofina, que casi todos conocéis y que, bueno, que va a haber a lo mejor un proyecto, mi cabeza pues ya sabéis que no para y mi labor filantrópica pues tampoco. Entonces, bueno, Doña Escotofina lo hice porque en un momento de mi vida me dio la sensación y era cuando yo estaba empezando a leer un poco más sobre filosofía, sobre meditación, estoicismo, etcétera. Y me dio la sensación de que estaba intentando correr demasiado en mi vida, ¿no? Ni siquiera me fijé en la de los demás, sino simplemente en la mía. Y estaba corriendo porque, no sé, era como que me faltaba tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer y no me fijaba en las cosas pequeñas. Por eso Doña Escotofina era un canto a todas esas cosas pequeñas que muchas veces obviamos no nos fijamos, no nos concentramos en ellas, ¿no? Además de ser un canto, obviamente, al feminismo, de los derechos de la mujer, de que cada una vista como quiera, haga lo que quiera, vaya como quiera. Y bueno, pues era una mujer que no estaba atada a modas, que vestía como le daba la gana, se peinaba como le daba la gana. Y bueno, fue un cuentecillo que yo quise hacer y donar los fondos a una ONG pequeña en el que yo pudiera controlar un poco los fondos que yo daba, porque en este caso los fondos iban a ser más, ¿no? Normalmente colaboro con ONGs grandes, llevo como 15 años con Médicos Sin Fronteras, estoy en Amnistía, estoy en ANUR y en muchas más, de las que este año he tenido que hacer un pequeño parón porque como muchos sabéis, pues he tenido que renunciar a la mitad de mi sueldo y a la mitad de mi trabajo para poder curarme del accidente que tuve. Y, y bueno, y casi que como una premonición, ¿no? Volver a vivir de manera tranquila, como doña Escotofina nos decía en su cuento. Luego después, eh, como vi las cosas que se habían hecho con el dinero que habíamos recaudado de Doña Escotofina y yo estaba hiper contenta porque como trabajaba con huérfanos en Malawi, la ONG, pues me iban diciendo, pues mira, estamos haciendo una cocina o estamos arreglando esta parte de lo que era un poco la casa, ¿no? Donde acogían a los huérfanos para comer, para jugar, una especie de ludoteca. Pues como que me picó el gusanillo y dije, venga, va, pues ahora
voy a hacer otro proyecto en el que pueda volver a conseguir fondos y donar otra vez los fondos. Cogí otro año de mi trabajo para dedicarme simplemente a ilustrar. Para mí ilustrar siempre ha sido mi manera de comunicar, más que la escritura, más que incluso el hablar y comunicarme con mis chicos o con la gente, que sabéis que me gusta mucho hablar, pero yo creo que me comunico mejor a través de la ilustración que a través de la palabra. Y bueno, pues hice la pandilla Natilla, hicimos el texto entre mi hermano Antonio y yo. Y bueno, pues la pandilla un poco lo que trataba de hacer era contar el tema de la ayuda, ¿no? De la ayuda a los demás, de la ayuda a quien lo necesita. Y en este caso, pues la ayuda era pues al monstruo que todos sabéis, ¿no? Y que Pucci al final acabó regalándole el zapato porque así el monstruo podía andar mejor y no le dolía el pie. También parecía algo premonitorio, la verdad. Pero bueno, después de este cuento y estando en plena, pues en plena divulgación del cuento y recogida de los fondos, etcétera, etcétera, yo ya estaba trabajando, pero seguía dando charlas. Pues en 2016 acabó el cuento. Bueno, tengo ahí un pequeño como parón porque también fallece mi abuela, a la que yo le tenía un amor pues incondicional y bueno, después empiezo a saco porque es como algo que, bueno, pues es así, se acepta y ya está. Y se lleva el duelo de las cosas como mejor se puede, ¿no? Entonces, después de la pandilla Natilla, justo en 2017, pues tengo el accidente de bici y ahí se para todo, se para mi vida, se para mi trabajo, se para absolutamente todo. Y al poco empiezo a escribir un boceto, un esbozo de lo que podría ser una historia, de lo que podría ser mi historia, ¿no? Porque yo tenía un poco de, digamos, rabia, ¿no? Por lo que me había pasado, porque yo no había tenido la culpa. Y luego encima por parte en este caso, bueno, pues lo voy a decir así, por parte de la policía local de Cuenca, pues se le intenta quitar un poco de peso, ¿no? A lo que había pasado. No, estas cosas pasan, tal, no sé qué. Bueno, al final el juicio lo gano, sale como sale, pero no gano las secuelas porque no me hicieron una de las pruebas que era, vamos, crucial. Se hace en septiembre y como ellos consideran que de junio a septiembre pues yo no me había hecho la prueba y no me la había hecho el seguro, pues deciden que nada, que esas secuelas pues me las podría haber hecho yo en verano, que en verano me iba yo dando golpes por las paredes y me iba destrozando la cabeza. Entonces empieza este cuento que es Mona. Al principio se llamaba de otra manera, al final decidí que se llamaba Mona, porque era el diminutivo de Ramona, que era como se llamaba mi abuela y como se llama Ramón, que fue la primera persona en la que yo de verdad vi que podía tener un atisbo de luz con el tema con el tema de mi accidente, ¿vale? Entonces, después, bueno, pues empiezo a mejorar el cuento, no sabía si iba a ser al final un libro o iba a ser... No tenía claro si al final lo iba a publicar o no lo iba a publicar. Entonces, bueno, al final, como no podía ilustrarlo, pues un poco como que lo fui dejando ahí de lado y no acababa de verle la salida porque no podía dibujar. Entonces, bueno, en el siguiente vídeo pues os voy a contar más cosas.